Soy la profesora Marlene G. Parra. Vamos a hacer una explicación de cómo se construye una tabla de verdad. Para ello es necesario que recordemos lo que es el valor de posición en el sistema binario. Recordemos que en el sistema binario solamente se trabaja con los valores, los códigos 0 y 1. Esos dos valores son los que nosotros vamos a utilizar para hacer esas tablas de verdad. ¿Qué significa en la construcción de una tabla de verdad? Esa construcción de la tabla de verdad, nosotros tenemos son variables proposicionales, que ustedes ya las conocen y que son las últimas letras del alfabeto. Esas variables proposicionales, como a partir de la variable P, Q, R, S, T y así sucesivamente, letras minúsculas y que ustedes deben de, al hacer la tabla de verdad, deben de colocarlo en el mismo orden que aparecen en el alfabeto. Vamos entonces para esa construcción de la tabla de verdad. Según la teoría nos dice que la construcción de tablas de verdad nosotros tenemos que saber cuántas variables proposicionales tiene para poder saber cuántas son las filas que tiene esa tabla de verdad. Pero ¿de dónde sale el número de fila? El número de fila sale de la expresión que nos dice que el número de fila va a ser igual a 2 a la n. 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Y ese número de proposiciones nos va a indicar a nosotros, el 2 a la n, la cantidad de valores lógicos verdaderos, es decir, 1 que nosotros vamos a colocar en esa tabla de verdad. En otras palabras, si yo tengo una fórmula proposicional con solamente 2 proposiciones, significa que entonces el número de fila sería 2 a la 1. Notación, número de filas, 2 a la 1 porque solamente tengo 2 variables proposicionales. Y si esas 2 a la 1, todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número, eso me indica a mí que voy a tener solamente 2 filas. Si mis variables son P y Q, eso nos dice a nosotros que P mi primera letra y Q mi segunda letra. Pero cuando nosotros hablamos de el valor de posición, en los sistemas numéricos trabajamos de derecha a izquierda. Y nos dice entonces a nosotros que tenemos dos variables proposicionales, y esto sería 2 a la 0, 2 a la 1. 2 a la 0, todo número elevado a la potencia 0 es 1, y 2 a la 1, todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número, que en este caso son 2. Por lo tanto, ¿qué me está indicando? Que a Q le voy a asignar un solo 1 y a P le voy a asignar 2, 1. Como tiene dos variables proposicionales, esto nos va a decir a nosotros que las dos variables proposicionales me van a dar a mí 4 filas. Pero la fórmula solamente me dice que estos son las cantidades de valores 1 que yo asignaré. Es decir, a Q le voy a asignar un 1 y lo voy a intercalar 1, 0, 1, 0 hasta completar las 4 filas, y a Q primero 2, 1 y después 2, 0. Si mi tabla de verdad o si mi fórmula proposicional tiene 3 variables, número de filas es igual a 2 a la 3, por lo tanto son 8 filas. Mis 3 variables serían, en el orden alfabético, si son estas las letras, P, Q, R. Por el valor posicional en el sistema binario sería 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 0, 1, asigno un 1 y voy completando 1, 0, 1, 0 hasta que tengo las 8 filas. 2 a la 1 son 2, asigno 2 valores 1
Y voy completando dos valores 0, dos valores 1, dos valores 0 hasta que completo mis 8 filas. Y 2 a la 2 son 4, por lo tanto voy a asignar 4, 1 y luego los 4, 0 hasta que completo las 8 filas. Ok, conociendo entonces cómo se asignan los valores lógicos en la tabla de verdad, que para una tabla con dos variables proposicionales tendrá 4 filas y para una tabla de 3 proposiciones tendrá 8 filas, vamos entonces a construir una tabla de verdad. El enunciado dice lo siguiente: determinar el tipo de fórmula proposicional utilizando tablas de verdad. Algunos dirán, bueno, pero solamente se dijo hasta 3 variables proposicionales. ¿Qué pasa si yo tengo 4 variables proposicionales o 5? No, ya cuando una fórmula proposicional tiene más de 3 variables proposicionales, no se utiliza las tablas de verdad, se utiliza un método que lo llamaremos más adelante método corto. En esta fórmula proposicional, para ir repasando lo que son las diferentes operaciones veritativas que nos da cada uno de esos conectivos, el conectivo disyunción inclusiva, condicional, conjunción, disyunción exclusiva, bicondicional. Vamos entonces a ver qué tipo de fórmula proposicional tenemos. Conocemos que las fórmulas proposicionales lo va a dar el conectivo principal. Recordemos que el conectivo principal es el último o la última operación que usted resuelve y que tiene que ver con los signos de agrupación. Ese conectivo principal tiene una columna muy importante que se llama cifra tabular. Ahora, cuando observamos esta fórmula proposicional, tenemos que los signos de agrupación, como son los paréntesis, los corchetes y la llave, que los paréntesis los utilizamos las veces que nosotros querramos dentro de una fórmula, los corchetes nos separan dos términos diferentes y la llave nos encierra toda la fórmula completa. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar el conectivo principal. Si nosotros vemos el procedimiento lógico de operaciones, primero resolvemos los paréntesis, salimos del corchete, resolvemos el condicional, resolvemos este paréntesis y después el resultado que tenemos en el término izquierdo y el resultado que tenemos en el término derecho nos dará el resultado principal. Eso nos indica que son los procedimientos lógicos al igual que los procesos matemáticos. Para nosotros lo que han cambiado las operaciones son los símbolos. Los signos que nosotros sabemos o conocemos de operaciones matemáticas por estos otros símbolos. Ahora, mi conectivo principal entonces en este caso, conectivo principal, disyunción exclusiva, como aparece en la base teórica. Disyunción exclusiva. Y de allí que podemos ver que aparecen cuántas variables. Tenemos Q, T, R. Tenemos 3 variables proposicionales. De esas variables proposicionales, según la teoría, tenemos que colocarlas
en el orden alfabético para poderle asignar su valor lógico. Y en el orden alfabético tenemos que mi primera variable proposicional sería Q, luego viene R y por último la T. Significa que tenemos número de fila igual a 2 a la 3, voy a tener 8 filas. Mis variables proposicionales en el orden alfabético es Q, R, T. Y que la asignación del valor proposicional, de acuerdo al sistema binario, 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Por lo tanto, ¿qué significa? Que a T le voy a asignar un solo valor verdadero, 1, a R, 2 valores verdaderos, 1, y a Q, 4 valores de verdad, 1. Intercalando esos valores con el valor veritativo 0 hasta completar mis 8 filas. Vamos entonces a nuestra tabla de verdad. En nuestra tabla de verdad, lo que hacemos es que colocamos las cantidades de columnas. La cantidad de columnas de una tabla de verdad va a estar en función de la extensión que tengamos de la fórmula. Mientras que el número de filas sí es de acuerdo a esa expresión, 2 a la n, número de filas 2 a la n, donde n es la cantidad de proposiciones. Ya quedamos en que... Bueno, vamos entonces ahora a asignar el número de columnas. Recuerden que el conectivo principal, su columna principal, es la que nos va a dar quién es ese tipo de fórmula proposicional. Recordemos que en la fórmula proposicional, los tipos de fórmula proposicional, según tenemos tautología, donde todos los valores que me dan en la cifra tabular del conectivo principal son solamente 1. Contradicción, donde la cifra tabular del conectivo principal son solamente valores veritativos 0. Indeterminada es cuando la cifra tabular del conectivo principal está intercalada entre unos y 0. Tenemos dos fórmulas adicionales que son la implicación lógica y la equivalencia lógica, pero eso solamente se da cuando mi conectivo principal es un condicional, ahí me da entonces la implicación lógica, y cuando el conectivo principal es un bicondicional me da la equivalencia lógica. Entonces pasamos por cada una de las variables, las columnas, para separar cada una de las operaciones. Y una vez que nosotros hemos colocado las columnas, tomamos las cantidades de filas, que en este caso son 8 filas. No es que ustedes comiencen a llenar, colocar unos y ceros en esa tabla de verdad, no, vayan saliendo por operaciones. Es decir, porque después se van a confundir de dónde salió cada una de las operaciones. Y otra cosa, cuando ustedes vayan haciendo operaciones, vayan colocando la numeración, porque eso le va a decir a usted cuál es el último término que usted hizo en el lado derecho y quién fue la última operación en el término izquierdo. A pesar de que ya me dice de que las variables tienen ese orden, yo voy comenzando igual, de izquierda a derecha en mis operaciones. Observen que aquí dice no Q. Si para mí me está diciendo que Q
mis valores veritativos asignados son 1, eso me dice a mí que yo debo de comenzar por el valor veritativo de negación. En este caso, voy a asignar los 4, 0. Hay estudiantes que llegan y colocan el 1 y después a un lado el 0. No, eviten hacer tantas notaciones, porque pueden confundir en el momento de dar la solución. Tengo los 4, 0 y ahora asigno los 4, 1. Tengo la t. La t me dice que es mi última variable y que se le asigna un valor lógico 1, intercalando hasta completar las 8 filas. Operación veritativa. Disyunción inclusiva, que según la teoría me dice que la disyunción inclusiva solamente es falsa si los dos valores proposicionales de las variables son falsas. Si los dos valores proposicionales son falsos, ella es falsa. Si los dos valores proposicionales de las variables son falsos, ella es falsa. En otras palabras, cualquier otra combinación, en ese caso siempre va a ser verdadera. Distinto, distinto, iguales pero igual a 1, diferente y esto. Entonces, todos estos serán 1, 1, 1, 1 y 1. Este fue mi primer paso, porque fue mi primera operación. Voy a hacer esta, asigno a la R dos valores, por lo tanto, los 1, 2, 1 y 2, 0. Y completo mis 8 filas. Noté con el valor opuesto: 0, 1, 0, hasta cumplir mis 8 filas. Conjunción. Operación veritativa de conjunción dice que solamente será verdadera si ambas variables tienen el mismo valor de verdad, es decir, ambos son 1. Ambas variables con el mismo valor de verdad. Ambas variables con el mismo valor de verdad. Y luego ahora dirán, primero asigno las variables que dan con la operación. No, yo pude haber comenzado de una vez y voy a realizando. Lo que pasa es que es una forma como de evitar después la confusión. Primero busco el valor que me da la operación y después relleno lo opuesto en todas las demás combinaciones. Este es mi paso número 2. Con el paso número 2 de estos paréntesis y el paso 1 de estos paréntesis, el paso número 2 de estos paréntesis, voy a buscar cuál es el resultado del condicional. Y el condicional, operación veritativa, que nos indica que el condicional solamente es falso cuando el antecedente, lo que está antes de la flecha, es un 1 y el consecuente, lo que está después de la punta de la flecha, es un 0. Estas dos columnas, 1, 0, es falso. No importa la combinación, solamente siempre me paro cuando yo vea 1 y 0. Esto es verdad. Vuelvo a tener 1 y 0, falso. Esto es verdad. 1 y 0, falso. Ya tenemos cuál es el valor de esta operación, el valor que me está dando este conectivo. Negación. R. Doy entonces 2, 0, 2, 1, 2, 0 y 2, 1. Q me dice que son
4, 1. 4 valores lógicos, 1, y luego asigno los 4 valores lógicos, 0. Con esto tengo el paso número 4 y es el bicondicional. Bicondicional solamente es verdadero cuando las variables tienen el mismo valor de verdad. Ambos son 1 o ambos son 0. Esto sería 0, 0. Ambos 1, verdad. Ambos 1, verdad. Ambos 0, verdad. Ambos 0, verdad. Diferente, 0. Ya finalicé con el término derecho y ahora con el último paso que hice en el término izquierdo y el último paso que realicé en el término derecho, voy a buscar mis valores en la columna, en la cifra tabular de este conectivo principal, que es el que me va a decir el tipo de fórmula. Conectivo principal de distribución exclusiva. Según la teoría, solamente es verdadero si tienen valores diferentes, si las variables tienen valores lógicos diferentes. Recuerden, paso número 3, esa es la importancia que hay de denotar cuáles son los pasos, y el paso número 4. Paso 3, paso 4. Tienen iguales, por lo tanto es 0. Tienen diferente, 1. Tienen diferente, 1. Tienen iguales, 0. Diferente, 1. Iguales, 0. Diferente. Aquí tengo diferentes, 1. Aquí me faltó 1. 1 y 0. Esto es 0. Diferentes. Aquí tengo diferente, 0, y por lo tanto tengo 0 y 0, 0. Columna, la cifra tabular de este conectivo principal contiene valores veritativos 0 y 1, que según la teoría entonces me dice a mí que la fórmula proposicional es una indeterminada. Como la cifra tabular del conectivo principal contiene valores veritativos 0 y valor veritativo 1, la fórmula proposicional es indeterminada. Indeterminada. Y ustedes dirán, pero ¿por qué estamos en una asignatura que son procesos lógicos, que son notaciones lógicas y que tenemos que utilizar muchos símbolos? Entonces, ¿cómo cifra tabular aparece en la teoría, que cifra tabular se denota con esas dos variables? Conectivo principal se denota con esas variables. Valor veritativo, en la parte donde dice funciones veritativas, se denota con estas dos variables. Valor veritativo 0, valor veritativo 1, y que la fórmula proposicional se denota con estas dos variables. Entonces, el hecho de que se haya colocado, bueno, si no es la ustedes escriban completo como la cifra tabular y dan el resultado. Si esta cifra tabular de este conectivo hubiesen sido solamente 1, digo que es tautología. Si esta cifra tabular hubiesen sido solamente 0, digo que es una contradicción. Son los 3 tipos de fórmulas proposicionales.